Vamos a conversar el día de hoy sobre la localización de los dientes retenidos. A lo largo del siglo XX, la radiografía periapical, la radiografía oclusal, ambas se constituyeron en elementos de diagnóstico importantes. Después de muchas décadas, específicamente a partir de los años 80, en que se inventa, Sir Godfrey Hounsfield inventa la tomografía computarizada, el mundo, la ciencia, la medicina y sobre todo la cirugía cambió de manera radical. Con la aparición primero de la tomografía lineal en la década de los 60 y se desarrolló en los años 70, pero principalmente con la aparición de la tomografía computarizada tridimensional, esto ha permitido que la localización de cuerpos extraños, y en este caso de dientes retenidos, que no son cuerpos extraños, pero son elementos que queremos ubicar en alguna parte de los tejidos, tanto tejidos duros como tejidos blandos, la tomografía computarizada ha desplazado a la mayoría de técnicas tradicionales. Dentro de la radiología convencional, solo la periapical continúa siendo una técnica adecuada, pero para ver detalles de forma, más no de localización de los dientes retenidos en este caso. ¿Cómo se localiza un diente retenido? En primer lugar, mediante la evaluación clínica, que está basada en la sensación táctil, la visión y sobre todo en la experiencia del profesional. La identificación imagenológica convencional que representa la radiografía periapical. En algunos casos, la ortopantomografía, o denominada también panorámica, que es una politomografía. Históricamente hubo la técnica de triangulación según Albert. Esta técnica consiste en tomar dos incidencias exactamente perpendiculares entre sí. La técnica tradicional era realizar una radiografía cefalométrica de perfil y frontal, de tal modo que el cuerpo extraño, esto está descrito o indicado para los cuerpos extraños, este cuerpo extraño podía ser localizado o ubicado fácilmente en relación a una estructura de gran densidad, ¿no? Esto significa que los cuerpos extraños radiolúcidos no podían ser identificados, y los cuerpos extraños de mayor densidad que se encontraban en los tejidos blandos, pues era muy pero muy difícil poder identificar qué músculos o qué vasos sanguíneos podían estar afectados o ser afectados potencialmente durante la cirugía. Posteriormente aparece la técnica de Clark, en la cual la indicación específica es la de tomar por lo menos dos, idealmente tres incidencias periapicales, una ortogonal y las otras dos, una mesioangulada y la otra distoangulada, ¿no? De tal manera que esta técnica de Clark permitía identificar si el diente retenido en este caso se encontraba hacia el lado vestibular o hacia el lado palatino. Sin embargo, el eje axial de la pieza dentaria, detalles mínimos en cuanto a localizar el diente en relación a estructuras anatómicas cercanas, no era posible realizar, o aparecía simplemente una deformidad por agrandamiento o magnificación, o en otros casos una distorsión generalizada de la imagen que nosotros queríamos justamente extraer, ¿no? O hacerle la tracción ortodóntica. Posteriormente aparece la tomografía lineal, que ha sido un avance significativo y sobre todo que ha representado una medida económica, ¿no? Social, porque es mucho más económica, más barata que la tomografía computarizada, pero que tiene en perjuicio o en desventaja la baja resolución de sus imágenes. Y finalmente la tomografía computarizada, de la cual ya nosotros somos parte de esta generación, sea el helicoidal, sea el uso de Combin, o sea, la tomografía volumétrica, que nos permite localizar cuerpos extraños o identificar en este caso dientes retenidos con una alta resolución o una gran precisión, y sobre todo hacer cortes o reconstrucciones tridimensionales. En primer lugar, la evaluación clínica se basa en la identificación de prominencias sobre el maxilar. Aquí vemos como una prominencia en el lado superior, el lado derecho del paladar, hace evidente la retención de un canino en ese lado, ¿no? Se levanta el colgajo deflectado muestra fácilmente la corona del diente retenido. Finalmente, el diente es extraído, se limpia la cavidad y se hace el suturado. En este otro caso vemos la prominencia también sobre el paladar, que ha hecho un canino. Aquí se percibe con el puntero, ustedes se dan cuenta
el vértice del canino del lado derecho. En este otro caso también es evidente que hay un diente retenido, en este caso un canino, sobre la línea media vestibular. Aquí la radiografía del caso anterior o de la foto anterior permite visualizar el diente retenido. En este otro caso vemos que el diente retenido se encuentra, el incisivo en este caso se encuentra en la zona vestibular y en posición casi invertida. En este caso observamos la presencia de un cuerpo extraño metálico contaminado con placa bacteriana que corresponde a un canino retenido que tiene un tratamiento de ortodoncia que no ha sido completado. La panorámica muestra un anillo cementado, unido con resina, fijado con resina, y que tiene unido a sí mismo una cadena que sirve para la tracción. El paciente abandona el tratamiento y decide no continuar con este, de tal forma que se produce un aumento de volumen en la zona, como hemos visto anteriormente, es la zona vestibular. Pasamos al siguiente caso. Aquí vemos una prominencia en la zona vestibular que es producto de la anestesia infiltrativa que ha sido ya aplicada, pero aquí vemos una pérdida de tejido blando con secreción purulenta en la zona en la cual se inició un tratamiento de ortodoncia que tampoco fue continuado por el paciente. En este caso se observa una imagen radiolúcida alrededor de la corona del canino, cuya parte lateral de la raíz se encuentra muy cerca a la pared anterior del seno maxilar. Una vez que levantamos el colgajo, se observa claramente placa bacteriana, cálculo sobre la cara vestibular del diente retenido, y en la parte vestibular baja, por debajo del vértice, observamos un tejido inflamatorio crónico. En este otro caso, observamos la falta de una pieza dentaria en boca, que viene a ser el tercer molar inferior y también el premolar retenido en la parte inferior. La ausencia de piezas dentarias también es un indicativo clínico de la existencia potencial o posible de dientes retenidos. En el caso de esta paciente, era portadora de una prótesis parcial removible durante más de 10 años y decide cambiarse la prótesis. Ya el cirujano dentista que la atiende decide realizar, como es correcto, una evaluación panorámica previa, en donde encuentra como hallazgo un tercer molar superior retenido en posición invertida. Aquí es otro caso en donde la evaluación clínica permitió identificar la falta de un diente, y al tomar la periapical observamos que la radiografía periapical muestra un tercer molar en posición transversal y por encima de este un pequeño diente supernumerario. Este corte de la panorámica nos muestra que ambos incisivos centrales superiores se encuentran retenidos en posición casi vertical, y existen dos dientes supernumerarios, uno de gran volumen y uno más pequeño en la línea media. Clínicamente se observaba la ausencia de ambos dientes. En este caso es evidente que la malposición de este incisivo central inferior ha sido producida por la presencia de dos dientes supernumerarios. Aquí también vemos que en la parte interproximal entre el incisivo lateral y el canino existe un pequeño cuerpo extraño que el paciente recién acaba de identificar hace pocos días y que fue confundido con un palillo de dientes roto por el paciente. La radiografía periapical muestra claramente que no se trata de ningún cuerpo extraño, sino más bien de la presencia de un diente supernumerario muy pequeño que aquí vemos en la fotografía de la parte derecha superior, el diente después de haber sido extraído. Aquí también hubo una extracción fallida, ¿no? Como se ve claramente ha habido pérdida ósea debido a la osteotomía incompleta, insuficiente en todo caso, de un tratamiento quirúrgico que no fue bien planificado. Aquí vemos que existe la ausencia de una pieza dentaria y que, si bien es cierto, esto lo estamos comprobando mediante una panorámica, clínicamente había la ausencia de una pieza dentaria y una pequeña fístula, y que al examen, durante la anamnesis, la paciente manifestó que se trataba de un tratamiento quirúrgico fallido hacía aproximadamente 6 meses. Levantamos el colgajo y vemos que la pieza dentaria está superficial, aun cuando hemos tenido que realizar una pequeña osteotomía en la cara vestibular y estamos próximos a extraer este diente. La exodoncia fallida significa que el diente
que a quien se propuso extraer no pudo ser completado debido a múltiples factores. Generalmente se debe a un diagnóstico inadecuado o a la falta de experiencia de quien realiza la cirugía, pretendiendo que con una sola visión bidimensional me refiero a la panorámica, a la periapical, pretenden localizar dientes retenidos. Aquí observamos en la panorámica, en el segundo cuadrante, un canino retenido que se encuentra a nivel del ápice del primer premolar superior izquierdo. Una vez levantado el colgajo, observamos el descubrimiento del ápice del premolar. ¿Qué pasó? Hubo un intento fallido hacía unos 10 días aproximadamente, en donde hicieron un colgajo semilunar en media luna tipo Parche, en donde la visibilidad fue insuficiente y el procedimiento abortó. Quien realizó la cirugía no se había dado cuenta en ese momento que estaba realizando no la localización del diente retenido, sino estaba iniciando sin darse cuenta una apicectomía del premolar que no tenía nada que ver con el problema. Una vez que identificamos claramente la zona, vemos y hemos realizado en nuestra cirugía la exposición quirúrgica de la corona del canino, respetando el ápice del diente que anteriormente había sido osteotomizado en el ápice vestibular, la zona vestibular. En este otro caso vemos que la presencia de patologías asociadas a su aumento de volumen y que clínicamente hizo que el paciente viniera a la consulta y que se le indicara una panorámica. La panorámica muestra un ensanchamiento del espacio alrededor de la corona de este diente retenido. En este otro caso estamos observando un diente retenido en la región lingual. Aquí vemos el diente premolar extraído y la existencia de una patología sobre la corona, en este caso un quiste dentígero. En general, la evaluación imagenológica convencional, estamos refiriéndonos a la radiografía convencional periapical y la panorámica, que es una tomografía, una politomografía, permiten identificar piezas dentarias y localizarlas solamente en dos planos, pero no nos permite ver si la pieza se encuentra hacia el lado vestibular o hacia el lado palatino. Aquí vemos un canino superpuesto, transpuesto, ese es el término exacto, una transposición dentaria del canino sobre la raíz del segundo premolar superior, que se encuentra con un severo cuadro de caries coronal, ¿no? La pérdida ósea dentaria, perdón, es inmensa, pero la prominencia que se nota en la zona vestibular no es por una infección periapical, sino que la prominencia se debe a la presencia del canino retenido, ¿no? Que en este caso fue extraído. Aquí vemos otro caso en el cual un premolar o un canino inferior izquierdo se encuentra en posición mesioangular y existe también un espacio pericoronal aumentado. La oclusal no es indicativa si la pieza está hacia el lado vestibular o palatino. Y finalmente la pieza dentaria al momento de ser extraída, donde se ha expuesto la corona, y la fotografía ha sido tomada segundos antes de producir la extracción del diente. Aquí una cosa que no es tan cotidiana, la retención de un segundo molar inferior. En este otro caso vemos la retención de un primer molar inferior y estos dientes son extraídos mediante un abordaje vestibular. Aquí no hay ningún problema, no hay necesidad de ahondar con ningún estudio especializado. En el caso de los dientes premolares retenidos, estos se encuentran generalmente hacia el lado lingual. Aquí observamos dos dientes supernumerarios de premolares. Esta patología se llama dientes gemelos. En inglés el término es twinning, que traducido o mal traducido al español sería algo así como una gemelación, dientes gemelos múltiples. Vemos la oclusal y solo en estos casos de dientes retenidos en la zona premolar inferior, la radiografía oclusal es contundente para localizar, en este caso, al diente o ambos dientes supernumerarios en el lado lingual. Este es el abordaje quirúrgico de uno de los lados, donde se observa que efectivamente el premolar supernumerario se encuentra hacia el lado lingual. Otro caso en el cual existen dos dientes supernumerarios gemelos, confluyentes, convergentes, y esta es la vista lingual o oclusal del momento de la cirugía, donde se observan que ambos dientes se encuentran hacia el lado lingual.
Retrocedemos la panorámica para visualizar nuevamente a ambos dientes retenidos en el lado izquierdo. En este caso, la técnica de triangulación según Albert puede ser utilizada en algunos casos excepcionales en odontología. Vemos aquí la presencia de un canino retenido en la zona media del mentón. Tomamos como referencia la radiografía cefalométrica que fue tomada con fines de ortodoncia, donde comprobamos que el canino retenido en el mentón se encuentra hacia el lado vestibular. En este otro caso observamos un diente retenido, un canino en este caso, en el cual se ha tomado la técnica inicialmente la técnica de Clark. La panorámica nos muestra que, aunque no está muy clara, una ligera prominencia de la corona del canino retenido hacia el lado vestibular. Este caso es muy simpático, ¿no? Quisiera invitarlos a que presten atención. Se trata de un canino retenido cuyo intento de extracción fue realizado hacía unos 6 o 7 meses aproximadamente. El diente, según la técnica de Clark, indicaba que la corona se encontraba hacia el lado palatino. Efectivamente, la corona se ubicó hacia el lado palatino, hicieron una osteotomía, cuya imagen radiográfica vemos aquí, ¿no? Sin embargo, el diente no se movía un ápice, no se movía en absoluto. Intentaron ampliar la osteotomía, no pudieron hacer la extracción, finalmente cerraron, hicieron el cierre plástico del abordaje que hicieron. Aquí está la técnica de Clark, que por una cuestión protocolar, una cuestión de protocolos, se tomó en la universidad, donde indica efectivamente que la corona del canino se encuentra hacia el lado palatino. La imagen radiolúcida corresponde al hueso que se ha perdido durante la osteotomía 6 meses atrás. El diente se encontró por el lado vestibular gracias a una tomografía computarizada. Aquí vemos, por ejemplo, en este caso, este es un inciso central superior retenido, que está en posición casi invertida. En este caso, la oclusal nos muestra que aparentemente el diente se encuentra hacia el lado palatino, y aquí también se observa un mesiodens, que si retrocedemos la panorámica no se observa con claridad el mesiodens. Hay una superposición con la corona del canino. Nuevamente la oclusal. Y finalmente la tomografía lineal, que fuera tomada hace algunos años, ya no indicamos esta técnica en este momento. Lo que hacemos es indicar directamente una tomografía computarizada volumétrica. Vemos en este caso que el borde incisal del incisivo se encuentra hacia el lado vestibular y existe una dilaceración de la raíz. Aquí también vemos en esta fotografía el mismo diente que efectivamente se encontraba hacia el lado vestibular, que fuera identificado con la tomografía lineal, ¿no? Este es otro caso en el cual vemos un diente supernumerario en la parte media que fue extraído. En este caso observamos premolares supernumerarios múltiples, 4 en el lado, 1, 2, 3, 4 en el lado derecho. Acá un canino retenido, otro canino retenido en el otro lado, y aquí otro premolar gemelo supernumerario, ¿no? Y vemos en la tomografía computarizada el estudio de localización de los dientes retenidos. La reconstrucción superior corresponde a un plano cercano a la tabla lingual, el segundo corresponde a un plano medular, y la reconstrucción inferior corresponde a un corte tangencial o cercano a la tabla vestibular. Vemos entonces que existe un alto riesgo no solo de una fractura patológica, sino también de una posible lesión neurovascular, es decir, del nervio dentario inferior, así como de la vena y su arteria. Entonces aquí la tomografía en corte transversal nos permite ver que uno de los dientes, el inferior, se encuentra hacia el lado apical y sobre el lado vestibular en este caso, ¿no? Vemos efectivamente que hubo 2 dientes que se encontraban perfectamente hacia el lado vestibular. Uno se encontraba hacia el lado lingual, que ya fue extraído, y aquí el inferior, que se encuentra en la parte basal de la mandíbula, ¿no? Muy cercano al trayecto del conducto dental inferior y su contenido. En general, ¿qué es lo que tenemos nosotros que buscar
en los estudios imagenológicos, específicamente en la tomografía computarizada, la tomografía lineal, la panorámica o simplemente la periapical. Tenemos que tratar primero de ubicar la corona, porque la corona nos va a servir sea para la tracción ortodóntica como sea para la exodoncia del diente en cuestión. Tenemos que ver el eje axial del diente, es decir, en qué posición se encuentra. ¿Estará vestibular? ¿Estará invertido? ¿Mesiangulado? ¿Horizontal? Etcétera. Tenemos que ver la forma de la raíz. Tenemos que ver si existe una o ambas o varias raíces y si estas raíces se encuentran con distintos grados de dilaceración o distorsión. Tenemos que ver en forma tridimensional el diente retenido para saber si existe alguna deformidad particular que impida su extracción. Tenemos también que ver las estructuras anatómicas contiguas o vecinas, caso del nervio dental inferior abajo, o del seno maxilar o de la fosa nasal en el maxilar superior. Y el costo-beneficio se refiere que existen algunos casos en los cuales los dientes retenidos se encuentran en posiciones totalmente atípicas, libres de patología, totalmente alejados de las raíces de los dientes contiguos, sin ningún tipo de trastorno o sintomatología del paciente, y tenemos que tomar una decisión si es que vale la pena o no para beneficio del paciente el realizar una cirugía para extraer o para hacer la tracción ortodóntica de estos casos, ¿no? Estas vistas vemos en el lado superior izquierdo la prominencia causada por dos incisivos que están en proceso de erupción inminente, ¿no? En la zona media vemos la periapical de los dientes retenidos y en el lado derecho vemos su panorámica. Es evidente que la prominencia de ambos dientes corresponde a los incisivos centrales superiores y en la periapical se observa que no existe ninguna traba mecánica sobre estos dientes. En este caso, un paciente de más de 30 años quien viene a la consulta porque existe un diente que le falta, un diente que nunca erupcionó porque fue extraído el primer premolar superior, pero nunca le apareció el canino superior. Hace referencia que durante muchos años el diastema, es decir, el espacio entre la corona de diente y diente fue una constante, y esto significa evidentemente que ha habido un desplazamiento distal de los dientes que sí han erupcionado debido a la ausencia del canino que se encuentra acá, vemos en el lado derecho, claramente su posición mesioangulada en la panorámica. Luego del levantamiento de colgajo, un colgajo triangular, se expone la corona del canino para luego colocar el botón y hacer la tracción ortodóntica. Este caso que vimos inicialmente es fácil de detectar aún clínicamente por la presencia de este cuerpo extraño metálico en la región vestibular. Y como se observa, al levantar el colgajo, aquí se observa, se ve claramente la cadena que fuera utilizada como punto de tracción. La fotografía derecha muestra el lecho quirúrgico después de la cirugía. Aquí en la panorámica vemos el diente en posición transversal, un canino retenido superior izquierdo, y en la panorámica, si prestan detalle al puntero, vamos a ver la cúspide, o el vértice, perdón, del vértice de la cúspide del canino superior, que en este caso se encuentra muy cerca del piso de la fosa nasal y a un lado de la espina nasal anterior. Clínicamente se comprueba que efectivamente el diente retenido estaba hacia el lado vestibular. En este otro caso se observa un canino retenido en la panorámica y en la tomografía lineal se observa que se encuentra más inclinado hacia el lado vestibular, ¿no? Aquí vemos el levantamiento del colgajo y la presencia, la prominencia de la cara vestibular del canino retenido. Aquí se encuentra el momento en el cual hemos colocado un botón con resina fotocurable como parte del tratamiento quirúrgico ortodóntico. Este otro caso en una niña de 10 años, dos caninos retenidos en la parte superior, vemos que están próximos al piso de la fosa nasal y la reconstrucción axial que vemos al lado derecho de la tomografía nos indica que ambos caninos se encuentran hacia el lado vestibular. Vemos el corte o la reconstrucción, que es el término correcto, de la pieza 6, que viene a ser para los más jóvenes la pieza 1-3, que se encuentra francamente hacia el lado vestibular, y vemos cómo el incisivo lateral ha sido desplazado hacia el lado palatino. En algunos casos, clínicamente podemos observar una prominencia palatina y equivocarnos, creyendo que se trata de la prominencia de la corona del canino, cuando en realidad se trata de la raíz del incisivo lateral.
Craso error, el abordaje quirúrgico podría terminar en una apicectomía injustificada del incisivo lateral. En el lado, en segundo cuadrante, en la pieza 2-3, vemos que el canino también se encuentra más inclinado hacia el lado vestibular, y este es el momento que fue tomada la fotografía unos 2 días después de la cirugía, donde vemos ambos botones ortodóncicos con los alambres de tracción, ¿no? Todavía existe una pequeña inflamación porque esta zona fue cubierta temporalmente después de la cirugía con una gasa embebida en bálsamo del Perú. En esta imagen panorámica observamos un incisivo central superior en posición invertida, y aquí en la tomografía lineal observamos que efectivamente la corona se encuentra hacia el lado vestibular, pero el ápice sumamente dilacerado hacia el lado palatino. Si prestan atención, se van a dar cuenta que esta dilaceración que vemos en la imagen del lado derecho, que corresponde a la tomografía lineal, es totalmente distinta a lo que se observa en la panorámica, donde ni siquiera se ve algún indicio de dilaceración radicular. Aquí encontramos el diente retenido al momento de su extracción, y en este caso vemos otro paciente que presentaba dos mesiodens, uno en posición vertical y otro en posición invertida, ¿no? Vemos la periapical que comprueba dicha presencia. Sin embargo, ninguna de ambas incidencias nos muestra si están hacia el lado vestibular o hacia el lado palatino. Aquí el radiólogo en la fotografía izquierda nos ha dibujado en el papel de celuloide, en el plástico celuloide, perdón, de color azul, el diente retenido, el mesiodens en posición vertical, y en verde el incisivo, el mesiodens en posición invertida. En la imagen central se observa al diente supernumerario, o sea el mesiodens en posición vertical, bastante inclinado hacia el lado vestibular. La prominencia palatina está lejos, y aquí en el corte del lado derecho observamos al mesiodens invertido, que se encuentra casi equidistante entre la tabla vestibular y la tabla palatina. Como en este caso se iba a realizar la exodoncia de ambos supernumerarios, el abordaje fue por vía vestibular. Acá está el otro diente, en la foto del lado izquierdo, y en la fotografía central observamos claramente ambos dientes extraídos. Esta es una panorámica convencional, no digital, que nos muestra magnificación que puede variar entre el 15 y el 20% en algunos equipos, y en los equipos más antiguos, más anteriores a 10 años, puede encontrarse una deformidad, una elongación de hasta 20 o 25% en su tamaño regular. Aquí vemos la imagen del mismo paciente, pero en una panorámica digital. Si retrocedemos la imagen anterior, vamos a ver que los dientes del mismo paciente tomados días antes se muestran de una dimensión más grande de lo normal, y se observan imágenes dentarias mucho más grandes de lo normal también, ¿no? Mientras que aquí la imagen, además de ser en tamaño real, muestra pues una mejor resolución debido a la cantidad de megapíxeles por milímetro cuadrado que posee esta imagen, que en este caso no se trata de una imagen panorámica realizada con una película sensible, sino se trata de la impresión de una imagen previamente tomada con el panorámico digital. En este caso observamos claramente un diente supernumerario en la zona palatina en el mismo paciente, que si revisamos la panorámica digital es muy difícil de identificar. Acá vemos en el ápice, y en la panorámica convencional ni siquiera aparece la imagen. Entonces es evidente que la digitalización de las imágenes es un elemento fundamental para el diagnóstico en cirugía oral. Aquí observamos un canino retenido que se encuentra en la línea media en la vista panorámica convencional. Aquí vemos la tomografía computarizada, en donde observamos claramente que el canino se encuentra hacia el lado palatino y existe un gran defecto alrededor de su región coronal, ¿no? Vemos claramente también aquí en el lado derecho el corte transversal, que muestra que el canino se encuentra hacia el lado palatino, pero bastante alejado del piso de la fosa nasal, ¿no?
Y este corte sagital, esta reconstrucción sagital muy impresionante, vemos que el canino se encuentra hacia el lado palatino y un pequeño diente supernumerario hacia el lado vestibular. Aquí observamos una imagen preciosa, ¿no?, donde se observa que el diente supernumerario se encuentra casi superficial hacia el lado vestibular, mientras que el canino hace prominencia en el lado palatino. Vamos a retroceder las imágenes hasta la panorámica, fíjense, ahí está la panorámica. Este es en el lado izquierdo la reconstrucción axial, diente supernumerario hacia el lado vestibular, canino retenido hacia el lado palatino. Igual imagen se observa de la posición, de la localización palatina del canino retenido en el corte coronal, y en el corte sagital una imagen también impresionante. Entonces la reconstrucción 3D es muy importante porque nos da, como dice su nombre, una imagen tridimensional, una reconstrucción total de las estructuras, tanto de tejidos blandos como de los tejidos duros. En este caso es fácil determinar el abordaje doble vestibular y palatino. Otro aspecto fundamental de los principios generales para localizar los dientes retenidos es la posición del diente. En la panorámica se observa el canino en posición horizontal, mientras que la cefalométrica nos muestra una posición más bien transversal. ¿Qué nos dice la tomografía computarizada? La tomografía computarizada nos indica claramente que la corona del diente retenido se encuentra hacia el lado palatino, ¿no? Aquí vemos claramente la corona en el lado palatino en posición transversal, y observamos aquí una imagen de baja densidad que corresponde al seno maxilar, y esta imagen con doble densidad que corresponde a la fosa nasal, y la imagen que estamos señalando con el puntero que corresponde al cornet, a uno de los cornetes. Vemos en la imagen derecha que efectivamente el diente retenido se encuentra con la corona hacia el lado palatino. Otro detalle importante respecto a la ubicación de la raíz es la presencia de dilaceraciones. Aquí vemos un pequeño diente supernumerario y aquí vemos la corona del canino con un engrosamiento de la región coronal, ¿no? Vemos la zona quirúrgica, donde ya hemos realizado la exposición quirúrgica. Se encuentra bastante cercano al ápice de los incisivos, y en el lado derecho se observa el lecho quirúrgico. Aunque no es el tema, es importante señalar que estas cavidades que restan después de una cirugía de dientes retenidos, es recomendable el uso de rellenos óseos y la colocación de membranas para evitar la invaginación del tejido blando. Finalmente, la invaginación del tejido blando nos va a llevar a que desaparezca literalmente toda la tabla vestibular. Aquí vemos con el bisturí de la hoja de bisturí de referencia, el diente supernumerario, el diente extraído, y encima un tejido blando pericoronario alrededor de la corona de este diente extraído, ¿no? Aquí la pequeña muesca que vemos en el diente es producto de un desgaste accidental con la fresa al momento de la cirugía. Vemos también una pequeña dilaceración del ápice del canino que no fue percibida durante la evaluación imagenológica. Este caso es inusual si prestamos atención. Vemos un canino retenido en esta zona, aunque hay que hacer mucho esfuerzo, hay que tener mucha imaginación para ver esto, porque la imagen realmente es muy defectuosa. La tomografía lineal nos muestra, como señala el puntero, la tabla vestibular, el contorno vestibular. Seguimos el mentón y entonces vemos que la corona del diente retenido se encuentra hacia el lado lingual. Esto es raro, esto es inusual, debido a que los caninos retenidos en el mentón generalmente se encuentran con la corona hacia el lado vestibular, ¿no? Sin embargo, esto es un caso inusual en donde la tomografía lineal es contundente para determinar el abordaje lingual. Aquí está el diente extraído, y la fotografía del lado izquierdo muestra el instante preciso en que fue realizada la abulsión del diente retenido. En este otro caso vemos el llamado diente sumergido. El diente retenido o diente impactado, que es lo mismo, es una pieza dentaria que no puede erupcionar espontáneamente debido a un impedimento mecánico o una patología. En el caso de los dientes sumergidos, se trata más bien de dientes deciduos
que nunca erupcionaron y que se encuentran anquilosados a la base ósea, donde se encuentran. Si el diente sumergido se encuentra en la mandíbula, se encuentra generalmente anquilosado al borde inferior de la mandíbula. Y si acaso se trata de un diente superior, se encuentra, como en este caso, con anquilosis al piso del seno maxilar. Quiere decir que aquí va a ocurrir una comunicación bucosinusal. Este caso fue realizado solo con panorámica y periapical y vemos el momento en el lado izquierdo en que fue extraído el diente retenido supernumerario y una de las coronas adicionales en que tuvo que ser seccionado el diente para poder ser extraído, ¿no? Fíjense, un caso muy interesante. En este caso vemos también otro diente sumergido y la presencia de un premolar retenido en ese lado, ¿no? Vemos el momento en el cual se hace la exposición quirúrgica del premolar y en el lado derecho la vista prequirúrgica. Aquí ya ha sido extraído tanto el diente retenido como el supernumerario, y en esta parte alta se observa una zona más negra, más oscura, que corresponde a la comunicación bucosinusal que se produjo en forma accidental. Se hizo la colocación de un relleno óseo y se cubrió con una membrana absorbible para evitar la invaginación del tejido. Este es el posoperatorio después de aproximadamente un año, donde se observa la regeneración aparente de esta zona, ¿no? Vemos también que hacía pocos meses que se había producido la exodoncia del segundo molar inferior, y todavía queda la huella del alvéolo dentario. Antes de pasar a conversar sobre la forma y disposición de las raíces, debemos recordar que esta clase de localización de dientes retenidos consta de dos partes. La primera parte, hasta la forma y disposición de las raíces o de la raíz, que son principios generales que tenemos que tener en cuenta para la extracción de estos dientes retenidos. Y la segunda parte, que es también muy importante, que la vamos a abordar en la siguiente oportunidad, en la cual vamos a hablar sobre la forma tridimensional del diente retenido, su relación con estructuras anatómicas importantes, así como también algunos casos en los cuales no hacer ningún tratamiento es lo mejor, debido a las posibles complicaciones posoperatorias. Aquí observamos un ensanchamiento o un engrosamiento del espacio pericoronal en este diente retenido. No hay una imagen clara en la cefalométrica. Aquí vemos en una periapical la existencia de dos pequeños dientes supernumerarios, uno acá y otro acá, que da la apariencia de un odontoma. Esta es la imagen similar que se encuentra en esta zona. Y finalmente el racimo de dientes del odontoma compuesto, que fue extraído conjuntamente con el diente supernumerario y el incisivo retenido, ¿no? Acá está el diente retenido al momento de su extracción, ¿no? Acá vemos el diente retenido, el diente supernumerario y todo el conjunto de dentículos que conformaron el odontoma compuesto. Cuando hablemos de odontoma compuesto, vamos a recordar que el récord mundial de número de dentículos lo tiene un italiano, que en el año 1945 hizo un reporte clínico en el cual contabilizó hasta aproximadamente un poco más de 2.000 dentículos en el odontoma compuesto, ¿no? Un caso realmente que no ha sido superado hasta la fecha. En estos tiempos ya esos casos no son observables en la práctica clínica, debido pues al mayor conocimiento, a la mayor educación médica que tienen los pacientes y el mejor cuidado de la salud que existe también en estos tiempos. En este caso vemos un paciente renuente al tratamiento de ortodoncia, donde se observa dos caninos retenidos, uno en posición horizontal y otro en posición mesiangulada, y un incisivo central en posición invertida. A la derecha la vista clínica. Levantamos el colgajo, se observa una prominencia que corresponde en este caso, como vemos en el lado derecho, al incisivo central en posición invertida. Realizamos la extracción de los dientes siguientes y observamos finalmente la forma totalmente atípica, dismórfica, que presentaba este incisivo central. Vemos en el lado izquierdo la imagen de la panorámica, que no refleja en absoluto lo que nosotros encontramos clínicamente. Entonces resulta claro que para poder tener una imagen tridimensional
de un caso clínico de un diente retenido, tenemos que contar en estos tiempos con la colaboración de una tomografía computerizada volumétrica si es posible. Bueno, colegas, continuaremos la próxima clase con el tema tan importante que hemos revisado el día de hoy, que es de localización de los dientes retenidos. Muchas gracias.